Es una vergüenza intercontinental. Y la verdad, eso bastaría, y las 640 páginas de unos legajos que son interminables, bastaría para que ya él, más allá de cómo resulte el proceso, obviamente renuncie. ¿Qué representatividad puede tener? Él no puede ser en la federación. Además, la federación, como todo ente que gobierna, en este caso el fútbol, necesita gestión, necesita sponsors, necesita legitimidad para hacer contratos. Una persona procesada no puede tener eso. Y además, hablemos solamente de la credibilidad. O sea, ¿qué empresa va a querer sponsorizar a la federación a partir de hoy día? Los que ya tienen una sponsorización, perfecto. Lo han firmado de buena fe, perfecto, que continúen. Pero ¿quién se va a acercar a la federación para sponsorizar a la federación? No tiene ninguna representatividad, no tiene credibilidad. Nadie va a apostar por el fútbol y por la federación. Él tiene que irse, él tiene que renunciar a la federación. Propongo arrancar con la información e ir distribuyendo un poquito la explicación, porque es un montón de información, varios nombres, diferentes cargos, ¿no?, que han generado los indicios para que presuntamente estas personas hayan cometido estos delitos y por lo tanto han sido detenidas preliminarmente. En horas de la madrugada detuvieron a 13 personas, entre dirigentes, exdirigentes, funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol, y allanaron 17 inmuebles. Es decir, hay algunos casos donde allanaron pero no detuvieron. Y uno de los inmuebles también es La Videna. Podemos ir repartiendo la conversación e ir contando, por ejemplo, cuáles son los cargos de los que se le acusa a Agustín Lozano y por los indicios que se le ha terminado de detener, ¿no? A quien lo llaman en el informe de la Corte Nacional, Corte Superior Nacional de Justicia, el líder de una presunta organización criminal. 140 páginas, ¿no? Es un montón. 640. Hay dos. Hay dos. Dos, sí. Yo estaba leyendo primero el de 140, ¿no? Por un poquito de detenimiento, pero en fin, no se me ocurriría entrar en detalles. Buenas noches con todos. Es un tema muy serio, muy serio. Claramente toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario, con lo cual hay una detención, sí, preliminar, pero entiendo que va a ser apelada si es que no ha sido apelada ya. Hay cargos por supuestos delitos graves, en realidad se habla inclusive de extorsión, se habla de... Básicamente lo que se repite con mucha frecuencia y aparece a lo largo del texto es que se habla de una organización criminal que se habría enquistado en la Federación Peruana de Fútbol y para favorecerse, ¿no?, en pocas palabras, o favorecer a terceros. Y ahí es donde se termina incluyendo pues, a un grupo de personas que son mencionadas. Claramente no voy a mencionar a todas porque hay muchas. De hecho, solamente de manera referencial, si quieres mencionar algo que si quieres casi de manera folclórica, en algunos lugares se comentaba sobre el tema del avión, por ejemplo, ¿no? De dónde salió el dinero para llevar prácticamente casi a 140 personas en el avión a Qatar. Bueno, esto es parte también de toda la investigación que se ha hecho, ¿no? Y ni qué decir de dádivas, de dineros que han sido entregados y para los cuales no hay justificación. En fin, todo esto es, si quieres llamarlo en lenguaje jurídico, indiciario. Habrá que demostrarlo claramente en la etapa siguiente. Esto empieza con una denuncia de Oscar Romero, que era presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que ha tomado más o menos 2 años el fiscal después de un allanamiento en Videna, donde lo que me contaban es que salió con 2 camiones de documentos y el fiscal se ha ido empapando de distintas cosas y lo que empezó como una investigación relacionada al tema de la licitación y los derechos de televisión se ha ido ampliando a temas como el tema de la reventa de entradas, como al tema del manejo de la caja chica de la federación, a lo que decía José del viaje a Qatar, no per se por el viaje en sí, sino porque el viaje se utilizaba para de alguna manera generar lealtades y devolver En la votación, sí, claro. Para perpetuarse. Exacto, que es otro de los temas, ¿no? Para fidelizar votos. Que es otro de los temas también, porque claro. Esta inscripción que se efectuó en su momento en los registros públicos, digamos, en su etapa previa ni siquiera hubiese seguido digamos, las normas reglamentarias que establecían los estatutos, con lo cual hubo una modificación que aparentemente sería pues
ilegal. Y a pesar de eso se logró inscribir, registrar. O sea, hay una colusión claramente, ¿no? Y hay muchas situaciones que se fueron dando, que se van detallando en el documento, sobre todo en el aspecto que creo que es el más fuerte, por lo menos a simple vista, en el tema de los derechos de televisión, no porque los tenga hoy 1190 y antes lo tuviera el consorcio, sino por cómo fue el camino para entregarle los derechos de televisión a 1190 y para obligar a que los equipos que no estaban de acuerdo con eso terminaran teniendo que firmar con 1190. O sea, en ese proceso, y hay muchas cuestiones que... Y ahí es donde también se menciona al presidente, a Joel Raffo, ¿no? A Joel Raffo, que es el presidente de la comisión de la licitación, una licitación que primero fue hecha en Chile, eso nunca se terminó de explicar muy bien por qué se hizo en Chile, que no tuvo ningún ganador y nadie que cumpliera los requisitos y que no se declaró desierta, que luego se tuvo que declarar desierta y luego se llegó a un acuerdo con una empresa y en el camino habían 4 equipos que no tenían contrato con el consorcio, a los que la federación les fue adelantando dinero, que primero eran Yacobamba, Alianza Universidad y Carlos Stein, y después se sumó ADT cuando subió a primera. Incluso el presidente de ADT lo admitió públicamente en una entrevista en Ovación. Y que habría un vínculo también, entiendo, familiar entre Joel Raffo y uno de los... Y gente de la empresa Correcto. Prisma, que es una de las que estuvo relacionada con otro organismo. O sea, el tema es muy amplio, es muy complejo, amplio. Abarca muchas cosas. También está el proceso en el que se terminó dando los walkovers, que se entiende como una forma desde lo deportivo de coercionar a los equipos. Se le dio un walkover a Alianza, se le dio un walkover a Melgar, que es el único que se quedó hasta el final, a Cienciano, a Binacional. Municipal. A Municipal. Entonces, hay otro tema ahí también relacionado con Municipal, claro, porque hay audios que además se conocieron, o sea, en fin, son tantas cosas. El ex directivo de Municipal con la... Así que lo leo rápidamente, porque en el documento de 640 páginas, en una página te resumen brevemente de los cargos que presuntamente habría cometido Agustín Lozano, y como es el líder y es el que está incluido en todas las situaciones, el que estaría incluido en todas las situaciones, que se puede resumir así. Preside Agustín Lozano la Junta Directiva de los periodos 2019-2021 y 2022-2025, con quienes habrían instrumentalizado sus cargos para cometer delitos de fraude a la administración de personas jurídicas, corrupción en el ámbito privado, coacción y lavado de activos. Es el encargado de instruir al secretario general de la Junta Directiva para implementar y ejecutar los acuerdos de directorio para disponer ilícitamente el patrimonio de la FPF a través de la entrega de montos dinerarios a clubes de Liga 1 y ligas departamentales de fútbol, lo cual se ejecuta a través de las áreas de finanzas y contabilidad subordinadas al área de secretaría. Por eso involucran a más personas, ¿no? Porque según esta investigación hay más personas que ejecutan lo que termina decidiendo quien es presuntamente el líder. Es el encargado de instruir al secretario general de la Junta Directiva para implementar y ejecutar los acuerdos de directorio sobre acuerdos comerciales, como es el caso del contrato 1190, donde existió un conflicto de intereses vulnerando los estatutos de la Federación y la normativa Conmebol y FIFA, tema de derechos de televisión. Se le atribuye encargarse de proponer a la Junta Directiva para nombrar a personal de su confianza con cargos estratégicos en la Federación a fin de llevar a cabo su plan criminal, pues se encargaba de proponer al directorio las designaciones del secretario general, jefes de las áreas de finanzas, de contabilidad y a miembros de comisiones como la Comisión de Derechos de Televisión. Muchas veces ha trascendido que se ubican a personas que no pasan mayor filtro y que quizás no están tan preparadas para el cargo, pero que tienen algún tipo de lealtad o algún tipo de confianza con Agustín Lozano. Se le atribuye haber creado de manera ex profeso e ilegal a la Dirección de Competiciones y haber elegido a los integrantes de la Comisión de Organización de Competiciones con la finalidad de modificar el reglamento interno de la Liga 1, estableciendo severas sanciones a los clubes opositores al contrato entre la Federación y 1190. Y en ese punto hubo, entiendo también porque lo estuve leyendo, en cierto momento, no sé si lo recuerdan, que hay una carta que dirige Betoki, como miembro de la subcomisión, a Agustín Lozano, explicándole cuál es el camino y el procedimiento que hay que seguir para casualmente lograr esa modificación. Pero finalmente se desoye eso, claro, y se hace de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué pasaba en ese momento? Ya tenían los equipos un walkover. Correcto. Si venía la siguiente fecha en la que tenían que ser locales y dueños de derechos, si no dejaban entrar a 1190 a hacer la transmisión, se consumía el segundo walkover, con lo cual equipos como Alianza, por ejemplo,
o como Melgar o como Cienciano hubieran tenido 2 walkovers. Y lo que le pasó creo que fue Cusco también, que no dejó entrar en su momento. Claro, y que un partido con Sullana. Correcto. Que no dejaron entrar las cámaras y el partido no empezó hasta ese momento. Entonces se cambió la normativa diciendo que se casi desafiliaba al equipo. Entonces, o sea, se involucró en la parte deportiva para obligar a los equipos a que cumplieran con Y coaccionarlos. Se les coaccionó. los hostigó. Si quieres hasta, bueno, el término que utilizan aquí es coaccionar. Es lo correcto. Es coaccionar el término preciso. Hacer que hagas. Coaccionar Sí. es hacer que otro haga. Y lo último que dice, el último punto de esta primera parte, que es la principal, es se le atribuye haber dirigido la realización de licitación pública de derechos de televisión del día 1 2023, generando en dicho proceso un conflicto de intereses para favorecer a la empresa 1190 Sports, pues fue quien en el año 2020 coordinó y contrató con la firma Prisma para que los asesore en dicho proceso, cuyo representante es Diego Fernando Raffo, primo de Joel Raffo Olchese, miembro de la Comisión de Derechos de Televisión, siendo ambos primos del representante de la empresa 1190 Sports, Yanela Raffo. Se le atribuye también haber suscrito conjuntamente con el secretario general de la Federación, Jean-Marcel Robiliard y Bárcena, el contrato con 1190 Sports, a pesar que tenía pleno conocimiento que en dicho acuerdo existió un conflicto de intereses. Su autoría y participación se encuentra acreditada en la mayoría de los hechos delictivos atribuidos a la organización criminal en materia de investigación. Una mención importante también, perdona que te interrumpa, Pedro, seguramente quieres decir algo, pero hay mucha gente que piensa que la FIFA tiene cosas que decir. Sí, obviamente. Se me fue el hilo. Que puede haber gente que piense que la FIFA puede entrometerse en la forma en la que se otorgan los derechos de televisación de la Liga, en este caso de la Liga 1. Eso no es así. La FIFA no tiene nada que ver en eso. Eso hay que dejarlo en claro. O sea, la FIFA no se puede entrometer y decir, oye, ¿a quién les has dado tú los derechos? No, eso es tema único y exclusivamente. La FIFA le cede esos derechos a las federaciones. Correcto. Y las federaciones hacen lo que, entre comillas, les parece exactamente. conveniente. Y una cosa final solamente, antes de darle el paso a... yo creo que esto va a sentar un precedente importante porque hasta ahora, entiendo yo, al menos en el Perú, había como que mucho temor de tocar a la Federación Peruana de Fútbol porque se pensaba que si se tocaba, se estaba contraviniendo a un organismo tan poderoso y tan grande como era la FIFA, y en realidad la FIFA, ya lo hablaremos después, podrá eventualmente aparecer aquí, pero bajo otro contexto. Eso en el fuero deportivo, en el fuero civil Correcto. es diferente. Correcto. No, aquí En el fuero penal. claro, en el fuero penal. Mareado distinto. con tanto legajo. Pero estamos en el Perú, bienvenido al país. En los últimos 30 años, todos los presidentes de la República del Perú y todos los presidentes de la Federación de Fútbol han ido presos. La excepción es Paniagua, que fue transitorio, Y Nicolás Delfín. pero es más de 30 años. Nicolás Delfino es hasta el 92, 94, ¿no? 30 años entró Burga y fue preso. Igual Lozano es el primer Por presidente de la motivos- federación que es detenido en ejercicio. No, también el señor Oviedo. Claro, pero el Oviedo no tenía nada que ver con el tema de la Es federación. correcto, pero a lo que voy yo, a nivel macro, a nivel país, ¿cómo es posible que todos los presidentes del país hayan terminado en procesos judiciales? Y algunos presos, efectivamente, otros investigados y corridos, como el caso de Toledo, finalmente capturado, ¿no es cierto? O sea, todos han tenido, Alan García no lo apresaron, pero él lo evitó, todos sabemos cómo. ¿Cómo es posible que estemos en un país cuyas máximas autoridades políticas hayan terminado presas todas en 30 años? Y las máximas autoridades deportivas de fútbol también. Lo de ellos es una vergüenza. Entrar enmarrocado Agustín Lozano a la prefectura es una vergüenza, con su saco amarillo, con su casaca amarilla. Es una vergüenza intercontinental. Y la verdad, eso bastaría, y las 640 páginas de unos legajos que son interminables, bastaría para que ya él, más allá de cómo resulte el proceso, obviamente renuncie. ¿Qué representatividad puede tener? Él no puede seguir en la federación. Además, la federación, como todo ente que gobierna, en este caso el fútbol, necesita gestión, necesita sponsors, necesita legitimidad para hacer contratos. Una persona procesada no puede tener eso. Y además, hablemos solamente de la credibilidad. O sea, ¿qué empresa va a querer sponsorizar a la federación a partir de hoy día? Los que ya tienen una sponsorización, perfecto. Lo han firmado de buena fe, perfecto, que continúen. Pero ¿quién se va a acercar a la federación para sponsorizar a la federación? No tiene ninguna representatividad, no tiene credibilidad. Nadie va a apostar por el fútbol y por la federación. Él tiene que irse, él tiene que renunciar a la federación.
La detención es de 3 15 meses para días. arriba. La detención es de 15 días. Si en 15 días se ratifica si sigue preso o no y tal. Ahora, Bueno, se ha presentado una apelación Ahora. y la apelación tiene que resolverse, entiendo yo, dentro de los, pero no fallar en el dato, pero dentro de los 14 días. mira, el Podría entramado ser es tal- que se o sea, decida estamos cuando ya- hablando de 8 detenidos por el mismo caso del fútbol. 13, perdón, 8 en la mañana, 13 ahora. Son Pasa que 13 algunos son detenidos. provincias. ¿Te parece que hay indicios? En realidad son 13 órdenes de detención, pero hay uno que no está habido, que es Ojar Chiri, porque no está en el país. Ok, sí, es verdad. Entonces, todo lleva a que esto se va a extender en el tiempo, pero básicamente no podemos tener, nadie puede tener un presidente procesado con tanta investigación encima y con tantos síntomas de corrupción. Por un tema de credibilidad, al margen de lo que diga la ley, él tiene que renunciar, de todas maneras, para que el fútbol siga. Y acá la pregunta es, ¿la FIFA nos va a intervenir? Porque en cierto punto, quedando acéfala la federación, teniendo a nadie al mando en este pero momento, yo tengo ahí la un FIFA poco- podría intervenir pero- como lo hizo en algunos países. A ver, yo creo que algunas cuestiones no son casuales. La federación no ha quedado acéfala porque el vicepresidente y el segundo vicepresidente están libres. Lo cual es raro. Por eso, por eso. ¿Cómo? ¿Por qué el vicepresidente? Entonces yo creo ¿Me que ahí, entiendes? Es raro. ahí hay una estrategia hay ahí. una estrategia Sí, claro. para no afectar al 100% el funcionamiento de la federación. Es más, hay una secretaria general, que no es Sabrina, que todavía aparentemente tendría poderes como para poder seguir operando en la federación, que ya está removida, pero creo que en registros públicos no. Un pequeño paréntesis, pero Oblitas en conferencia de prensa el día de hoy dijo, Dijo que no, que no lo- tiene los que le tokens para pagar los viajes y los gastos. Que le preocupa eso, O sea- exacto. Es una cuestión operativa, pero en términos prácticos, hoy me explicaba alguien que entiende el tema, en la federación hay 4 personas que pueden firmar, que tienen poderes para firmar. El presidente, los 2 vicepresidentes y la Secretaría General. Claro, pero ahí hay un tema. Ahí hay un tema, me permito yo opinar, ¿no? Si se está discutiendo que la inscripción, la última inscripción que se hizo de los poderes de Agustín Lozano, de su nombramiento, fueron hechos con la supuesta participación de algún registrador público, eso en algún momento se puede declarar. Esa es No, la segunda entonces, parte. O sea, en teoría, la federación podría funcionar. Pero ¿qué termina pasando? Que si tú el día de mañana vas a un banco con la firma de los 2 vicepresidentes a tratar, no sé, de sacar plata para que la selección viaje a Argentina, lo más probable es que el banco te observe eso por lo que dice. No, te lo van a observar Está de todo todas- observado. de todas maneras. Los bancos o las entidades que De todas maneras. ya tienen mucho cuidado y mucho miedo de gestionar. Así como cuando viene todo maravilloso, te llaman a darte 20 préstamos, el día que entras en desgracia, te cortan la tarjeta de crédito sin que tú te enteres. O sea, es Además, hay muchos- mucho más complejo. Y ahora, lo que podría también pasar es que existan, el directorio en teoría con 7 personas puede funcionar y podría nombrar Como mínimo quórum. con el quórum mínimo. Podría convocar a una asamblea para que esa asamblea nombre, que además la presidiría el más antiguo, que aparentemente es el señor Brito, el de Trujillo, él presidiría la asamblea y se podría hacer una asamblea de emergencia para digamos, darle operatividad a la federación. Hay una serie de pasos que se pueden hacer. No es que está absolutamente acéfalo. Cuando se queda acéfalo, que podría pasar si el señor Ríos renuncia y el otro vicepresidente también renuncia, ahí sí la FIFA dice, bueno, ahora nombro una comisión interventora. Pero las y condiciones en este instante no están dadas. Algo interesante, algo interesante. Pero, y FIFA, si nombra a alguien, ahí no hay los procedimientos vinculados al Perú que tiene que ser un dirigente. No. La No, FIFA te puede nombrar a ti. Sí, puede nombrar a cualquiera que la FIFA considere que es una Que es persona idóneo. oportuna, Que es idónea idóneo. para ocupar el cargo por un tiempo determinado. Perdóname. Ahora, las posibilidades de que FIFA intervenga también tienen mucho que ver con si esa detención preliminar se convierte en prisión preventiva. Sí. Si es preliminar, la FIFA está mirando de lejitos, está viendo qué pasa, ¿no? Está viendo qué ocurre, está midiendo la jugada. Si se convierte en preventiva, así no queda acéfala. Es decir, si es que la mitad de los que están detenidos, eso se convierte en preventiva, ¿qué quiere decir? Que hay más indicios y más pruebas y de repente algunos hablaron, ¿no? Porque están ahí, cada uno en su cuarto, cada uno en su celda, sin comunicación entre sí, con una presión psicológica, te va comiendo la cabeza y pueden pasar muchas cosas en estos días. Si la cosa se empieza a agravar y esto se traduce en prisiones preventivas de los cargos más importantes, si quieres, ya estás hablando de indicios más potentes. Y ahí es cuando la FIFA empieza a observar de más cerca lo que va ocurriendo.